Bueno, bienvenidos a una conferencia de la Cátedra de Estudios Judíos de la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra Moses Mendelssohn de Estudios Judíos. La conferencia de hoy es una conferencia que se enmarca dentro de un seminario de grado que se imparte en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. El seminario lleva por título Introducción a los grandes problemas del pensamiento judío y hoy tenemos el honor y el placer de contar con una conferencia de la profesora Silvana Greco. La profesora Greco voy a leer su extenso, voy a cortarlo porque es muy extenso, currículum, recorrido de vida. Es profesora honoraria de Sociología del Judaísmo en la Universidad Libre de Berlín y de Sociología General en la Universidad Técnica de Dresde. Es vicepresidenta de la fundación que recién comentábamos, la Fundación Palazzo Bondoni, Pastorio en Italia. Cursó estudios de economía, obtuvo su doctorado en sociología, se habilitó en sociología en la Universidad Técnica de Dresde. Es miembro de la Asociación Profesional de Estudios Judaicos, Estudios Judíos y Teología Judía en Alemania. Pertenece a la Sociedad Alemana de Sociología, a la Sociedad Italiana para el Estudio del Judaísmo. Desempeña su labor a nivel internacional en el ámbito de la investigación y como conferencista. Además de la sociología del judaísmo, sus intereses de investigación se centran en la sociología de la cultura, del arte, de las emociones y del cuerpo. Es autora de numerosos libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Pensamiento judío, misticismo y arte en la tardía antigüedad, desde la antigua, de la tardía antigüedad a el presente, editado por Gruyer en el 2025. Bueno, copiosa cantidad de libros, todos muy interesantes, escrituras sagradas en el judaísmo, tesoros ocultos de la Biblioteca Estatal de Berlín, Patrimonio Cultural Prusiano, editado con Martini, y un libro que está, bueno, un libro también sobre el Renacimiento muy importante, editado por la prestigiosa editorial Il Mulino, la casa editora Il Mulino en el 22, junto con Giulio Bussi. Y el libro que tiene que ver con la conferencia de hoy, que es Moses Dobrushka y la invención de la filosofía social, utopía, judaísmo y herejía bajo la Revolución Francesa. Sin más, los dejo con la profesora y amiga Silvana Greco. Gracias, estimadas y estimados colegas y participantes. Buenas tardes. Agradezco al profesor Dreise y al profesor Alejandro Lumerman la valiosa invitación a impartir una conferencia sobre el pensamiento de Moses Dobruschka, organizada por la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Y muchas gracias por la preciosa presentación. Es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes. Sabios de la tierra, vosotros que deseáis de verdad y con sinceridad la felicidad de la humanidad, derribad por fin el templo profano de la falsa moralidad. Esto es lo que Moses Dobruschka escribió con vehemencia en su filosofía social dedicada al pueblo francés en París en junio de 1793. Como jacobino convencido que ahora se hacía llamar Junius Frei, quería luchar por la Revolución Francesa con las armas de la razón,
defendiendo así los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. En su libro se dirige a los sabios de la tierra, o les gens de bien, es decir, las personas capaces de pensar críticamente y que no se dejan engañar por la superstición o el prejuicio. Invita a los sabios a derrocar definitivamente el régimen absolutista de la monarquía, el templo profano de la falsa moralidad y luego, como diremos más adelante, a construir una nueva sociedad democrática en la que las personas pueden ser felices. Antes de llegar al meollo de su obra y mostrarles que Moses Dobruschka, alias Frey, Junius Frey, puede considerarse un padre fundador de la sociología, hasta ahora olvidado, y que influyó fuertemente en el pensamiento y las construcciones teóricas de Henri de Saint-Simon y Buscon, me gustaría referirme brevemente a su vida aventurera. Aquí. Eh, Moses Dobruschka nació el 12 de julio de 1753 en Gurn, Moravia, que formaba parte del Imperio Asburgico, allí donde se ve la... la- y, y en el seno de una familia judía. Era el segundo hijo de Salomón Dobruschka y Schöndel. La pareja tuvo un total de 12 hijos. Su padre, Salomón, un judío culto y devoto, era hijo del cultivador de tabaco Jacob Moses. Él mismo se dedicó a esta profesión que practicó con gran éxito. En 1765, Salomón Dobruschka fue el primer judío en recibir un permiso de residencia en Brno. Salmon se había casado con Schöndel von Prosnitz, 20 años más joven que él y conocida no solo por su belleza, sino también por su inteligencia, perspicacia empresarial y talento comercial. Schöndel, la madre de Moses, pertenecía a la secta sabbateana, un movimiento herético que tomaba su nombre de Shabbatai Tzvi, nacido en Esmirna, en Turquía, en 1626, y que durante varios años contó un gran número de seguidores en toda la diáspora. Las enseñanzas radicales y místicas de Tzvi, también investigada por Gershom Scholem, en su obra magna Shabbatei Tzvi, El Mesías Místico, de 1973, tenía un carácter fuertemente antinomista. Es decir, se basaban en una inversión de los mandamientos de la tradición judía. Para hacer realidad las normas de la Torá, era esencial que Tzvi las transgrediera. A nivel histórico, la deconstrucción de las leyes tenía como objetivo completar el exilio de Israel y, así, tras la caída final en el abismo de la diáspora, permitir la restauración de la armonía mesiánica. Menciono estos que Dobruschka conocía por su entorno familiar, porque como veremos, el tema de la deconstrucción será fundamental en su pensamiento protosociológico. Preocupados por el gran éxito que el sabateísmo había tenido, no solo en el Imperio Otomano, sino también en Europa, las autoridades autónomas obligaron a Tzvi a convertirse al Islam. Cuando se convirtió en 1666 a los 40 años, la mayoría de sus seguidores lo abandonaron horrorizados. Algunos, sin embargo, siguieron su ejemplo
y se convirtieron al Islam, mientras seguían practicando en secretos sus ritos especiales. Los abateos que se convirtieron oficialmente al Islam continuaron viviendo en Turquía durante siglos, donde se les conocía como Dömne. Ahora existen también ahora el Dömne. Un buen número de sabateos permaneció en las comunidades judías, aunque se vieron obligados a ocultar su fe en Sabbatai. En 1726 nació en Korlivka, hoy en Ucrania, Jakob Frank, primo de la madre de Dobrushka, quien se convirtió en el sucesor de Shabbatai Tzvi y en el líder del franquismo. En 1759, una ola de conversiones al catolicismo, liderada por Jacob Frank, provocó que miles de sabateos fueran bautizados en Lviv y Varsovia. En marzo de 1773, Jacob Frank, líder del movimiento en Europa del Este, se estableció en Brünn, donde permaneció durante 11 años antes de trasladarse a Offenbach am Main en 1784. Es probable que Moses Dobruschka y Jacob Frank, que era el primo de Schöndel, entonces de su madre, mantuvieron contacto personal durante al menos unos meses. Por lo tanto, podemos afirmar que la sola socialización primaria y secundaria de Dobruschka fue diversa y altamente estructurada. Por un lado, Dobruschka recibió una buena educación en la tradición judía, ya que su padre quería convertirlo en un gran rabino. Por otro lado, absorbió las opiniones heréticas de los abateos de su madre a una edad temprana. También estaba muy familiarizado con los escritos de los representantes de la ilustración judía, la Haskalah, como es los de Moses Mendelssohn. Los masquilim, los pensadores de la ilustración judía, querían salir del gueto y abrir nuevos horizontes culturales e intelectuales, adoptando muchos elementos de la sociedad mayoritaria. Moses Dobruschka también se adhiere a los ideales de la Haskalah. De hecho, le fascina la tradición humanística y filosófica de la antigüedad, como Sócrates, y los filósofos del siglo XVII, como Hobbes, Locke, e incluso los pensadores de la Ilustración del siglo XVIII, como Hume, Rousseau y Kant, por quienes siente una gran admiración. Tras una larga disputa con su padre, se le permitió estudiar materias seculares y lenguas clásicas como el latín, así como lenguas modernas como el francés, el inglés y el italiano, que llegó a hablar con fluidez. A los 19 años, el 20 de mayo de 1773, él se casó con Elke Jos, hija de un acaudalado comerciante y banquero. La joven pareja se trasladó a Praga, donde nació Mariana, la primera de los 3 hijos que tendría con Elke. Tras la muerte de su padre, el 17 de mayo de 1774, la madre de Moses Schöndel se hizo cargo del negocio familiar y lo dirigió con gran éxito. El 17 de diciembre de 1775, Moses se convirtió al catolicismo junto con su esposa y su hija en la Catedral de San Vito de Praga, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor Karl. Él cambió entonces su nombre por el de Franz Thomas Schoenfeld.
Junto con su esposa y su hija, abandonó Praga y trasladó a Viena a finales del 1775. Moses Dobruschka comenzó a destacar en el mundo literario ya en el 1770. En 1775 publicó un comentario en hebreo sobre el libro de Abraham Bedersi, un poeta medieval de Provenza, en el que cita ampliamente la literatura rabínica y filosófica y menciona en varias ocasiones a Moses Mendelssohn, una figura destacada de la escala. Su obra literaria, que comprende más de 80 publicaciones, es variada, aunque no siempre de gran calidad. La elección de temas de Schoenfeld abarca desde comentarios judíos sobre lo que se llama Schäferspiel, que son obras de teatro cortesanos, hasta poesía sobre la naturaleza y crítica de la iglesia. Mantuvo relaciones con personalidades como Ramler, Kretschmann y Gleim. Bueno, Dobruschka vivió en Viena durante 16 años, desde el 1776 hasta el 1792. El 17 de mayo de 1776 nació en Viena su segunda hija, Caterina Elisabeth. En los primeros años de su conversión, Dobruschka fue nombrado bibliotecario de la Biblioteca Garel de Viena. También trabajó como censor de libros hebreos, primero en Praga y luego en Viena. Además, se dedicó a la empresa en diversos ámbitos: la producción de tabaco, el suministro al ejército y a la banca, tanto a título personal como sobre todo en sociedad, especialmente con su madre Schindel. Los archivos estatales de Austria en Viena conservan varias propuestas de negocios que Dobruschka presentó a la administración, algunas de las cuales fueron rechazadas, mientras que otras fueron aprobadas y tuvieron éxito. La movilidad social de Dobruschka y su aceptación en los círculos de la élite de la Viena imperial se vieron sin dudas favorecida por su implicación en la masonería, y a la que se unió siendo joven. Pero antes, el 25 de julio del 1778, María Teresa le concedió el título nobiliario y cambió su nombre por el de Franz Thomas von Schönfeld. El 14 de septiembre de 1779 nació su hijo Joseph Franz Sales. Su movilidad social y su aceptación a los círculos de la élite de la Viena imperial se vieron sin duda favorecida por la implicación en la masonería, a la que se unió siendo joven, probablemente inmediatamente después de su conversión al catolicismo. María Teresa se había opuesto inicialmente al fenómeno de la masonería y ordenó el cierre de la logia de Viena en 1743. En las décadas siguientes, sin embargo, la masonería fue ganando influencia gradualmente y se consolidó como un importante factor social y cultural. Hacia el 1782, Moses se unió a la logia Los Caballeros y Hermanos de San Juan Evangelista de Asia en Europa, Orden der Ritter und Brüder St. Johannes de Evangelisten aus Asien und Europa, fundada por el noble bávaro Hans Heinrich von Ecker y abierta también a los judíos. Dobruschka desempeñó un papel importante en la masonería debido a su formación cabalística y esotérica. Aunque el motivo de esta decisión sigue sin estar claro, la retirada de Dobruschka se produjo en el momento justo, ya que en diciembre de 1785
El emperador José II emitió un decreto que restringía el número y las actividades de las logias masónicas, lo que llevó a los hermanos asiáticos a trasladarse al norte de Alemania y Dinamarca. La madre de Dobrushka Schöndel falleció el 17 de mayo de 1791 en Viena, en la casa de su nuera Elisabeth Johanna Oppenheimer, situada en la Leopoldstraße número 449. De hecho, unos documentos que habían pasado, perdón, en marzo del 1792, Moses Dobruschka llegó a Francia, a Estrasburgo, junto con su hermano Emmanuel, su hermana menor Leopoldine, mientras que su esposa se quedó en Viena con sus hijos. Dado que Moses era la figura dominante, debemos atribuirle a él la decisión de cambiar de lugar y de estilo de vida de forma tan repentina. Quizás fue una decisión influida por los cambios en la corte vienesa tras la muerte de José II el 20 de febrero de 1790 y la ascensión al trono de su hermano Leopoldo. Parece que Dobrushka perdió, al menos en parte, el favor que gozaba en los círculos más altos del imperio y por lo tanto intentó trasladar sus intereses económicos a otro lugar, optando por la Francia revolucionaria, donde en el entusiasmo de la época parecía posible dedicarse a la especulación lucrativa y a ambiciosas empresas económicas. Lo que es cierto, sin embargo, es que Moses Dobruschka albergaba profundas simpatías revolucionarias que le llevaron a comprometerse de todo corazón en la vida política, primero en Estrasburgo y luego, como veremos, en París. En Estrasburgo se relacionó principalmente con jacobinos, alemanes o franceses eh, de habla alemana, entre ellos Lavaux. Además que de su apasionada labor como periodista, Lavaux fue elegido presidente de la Société des Amis de la Constitución, de la Sociedad de los Amigos de la Constitución. Pero Estrasburgo en su entorno provinciano no era suficiente para nuestro ambicioso Moses. Era hora de dar el gran salto y dirigirse al centro neurálgico de la revolución y de la vida económica y cultural francesa. Así pues, em, em, el 12 de junio de 1792, Moses Dobruschka partió de Estrasburgo hacia París junto con Lavaux, su hermano Emmanuel y su hermana Leopoldine. Junto con su hermano Emmanuel participó en el asalto del Palacio de las Tuileries y, um, y el 10 de agosto de 1792 y se fue involucrando cada vez más en la vida política de la capital. A finales de 1792 comenzó a escribir aquí lo vemos con los hermanos, comenzó a escribir la filosofía social que se publicó en junio de 1793 y le valió la reputación de pensador revolucionario. En verano de 1793 se publicó una segunda obra de Dobruschka bajo el título Les aventures politiques de Pierre Nicaise. De hecho, unos documentos que habían pasado desapercibidos hasta ahora revelan que durante su estancia en París, su casa en Viena, situada en la Rittergasse, fue subastada por deudas impagadas. ¿Fueron estas pérdidas cuidadosamente orquestadas? Parece difícil de imaginar, aunque ya conocemos la capacidad de Dobruschka para adaptarse a nuevas situaciones.
Al igual que en Estrasburgo, donde había gastado generosamente a favor del partido jacobino, Dobrushka siguió mezclando los negocios con la política y probablemente no dudó en recurrir al soborno para facilitar su ascenso en la vida pública parisina. Su intento más audaz de ascender ah, a la escala social se basó en François Chabot, un antiguo monje capuchino que se había convertido en un miembro influyente de la Convención Nacional. En el verano del 1793, Dobrushka ofreció a Chabot la mano de su hermana Leopoldine, una mujer muy bella y una cuantiosa dote que este aceptó de buen grado. En noviembre de 1793, Chabot fue acusado de soborno, mientras que Dobrushka fue detenido por soborno y conspiración contra la revolución a favor de potencias extranjeras. Los hermanos fueron encarcelados en Saint-Pélagie, así, aquí, donde, donde también se encontraba detenido Henri de Saint-Simon. Este fue identificado erróneamente como el banquero belga Henry Simon. Se cree que los presos se vieron, es decir, Moses Dobrushka y Henri de Saint-Simon, en el patio de la prisión y hablaron entre ellos. Dobrushka, condenado por traición, escribió una sentida carta a su hijo Franz, a quien llamaba cariñosamente Pepe antes de morir. Yo cito esta letra. Pepe, mi querido y tierno hijo, que estas sagradas palabras quedan grabadas para siempre en tu corazón. Es el único legado que te dejo tras mi partida, es la bendición de un padre moribundo. Sé tan feliz como yo he sido infeliz. Debes saber que morir no significa nada, pero es cruel no, no ser reconocido y no poder seguir trabajando por la libertad. Cuando hayas alcanzado una edad avanzada y tu sabiduría esté a la altura de tu patriotismo, reimprimirás esta obra, la filosofía social, en la que el triste destino que sufrí me impidió completar algunas lagunas esenciales. Haz que mi nombre figure en ella y justifica así mis memorias, tanto por tus conocimientos y tus virtudes, como por la publicación de una obra cuyo autor nunca será sospechoso ante la posteridad de haber podido conspirar contra la libertad. Querido hijo mío, sientes una gran inclinación por la vida militar, pero las últimas palabras de tu padre te prohíben comprometerte con ella. Si no es la ley la que te llama, es prudente permanecer inactivo hasta que se restablezca la paz, pues incluso podrían ponerse en dudas tus virtudes y debe preservar tu vida para consolar a tu tía, mi infeliz virtuosa hermana, a quien te recomiendo que ames y respetes. Una vez restablecida la paz, debes buscar a tu madre, mi pobre esposa, a quien adoro hasta la muerte, y tus dos hermanas, mis pobres hijas. Debes contarles las asombrosas historias de mi desgracia y de mis virtudes incomprendidas. Debes instalarles a pesar de todo lo que he sufrido por la libertad y que vengan contigo y vivan contigo en la Francia republicana, abandonando el suelo impuro de los tiranos de Austria. Solo lamento una cosa: no haber tenido la suerte de presenciar la consolidación de la libertad de este pueblo inmortal durante mi vida.
Adiós, mi tierno hijos, el hijo más querido de mi corazón, tu padre moribundo, Junius Frey. París, 29 de 22 del segundo año de la República, que era el 19 de marzo de 1794. El 5 de abril de 1794, Moses Dobusha, su hermano Emmanuel y François Chabot subieron al cadalso y fueron guillotinados en la Plaza de la República junto con otros presos políticos, entre los cuales Georges-Jacques Danton era el más famoso. En resumen, nos encontramos ante un hombre ecléctico, difícil de definir, un hombre de mil caras, un hombre adelantado a su tiempo, un precursor de la identidad postmoderna de lo que Coip denomina Bastel biografía o identidad de retazos. Hereje, poeta, escritor, poliglota, mediador, oportunista, astuto hombre de negocios, revolucionario, filósofo social, sociólogo. Una identidad que abarca muchos mundos, trascendiendo, desafiando y cruzando todas las fronteras. Bueno, así un poco era su biografía. Ahora vengo en la parte de su obra. El análisis de la filosofía social, la obra maestra de Dobruschka, que les presento hoy, se basa en mi libro sobre Moses Dobruschka. Como veremos, en la obra de Dobruschka convergen dos perspectivas teóricas. La primera de ellas es la sociología o protosociología. Hablo de protosociología porque en 1793, cuando Dobruschka publicó su libro, el término sociología aún no había visto la luz. O mejor dicho, Emmanuel Sieyès ya utilizaba las palabras en sus notas de 1780 por el texto, pero el texto no se publicó por primera vez hasta unos años. Unos años se creía, por tanto, que el autor de la palabra sociología era de Auguste Comte. La segunda perspectiva utilizada por Dobruschka es la de la filosofía social. Para él, ambas perspectivas estaban estrechamente interconectadas y, a diferencia de lo que se acepta hoy en día, la protosociología y la filosofía social son perspectivas que se enriquecen mutuamente para Dobruschka. ¿Por qué se puede considerar a Dobruschka un sociólogo? Se le puede considerar un sociólogo del mismo modo que Raymond Aron considera a Montesquieu un sociólogo, situándolo así por delante de Comte. El sociólogo, escribe Aron, se define por una intención específica: comprender científicamente la realidad social como tal. Esto era cierto tanto para Montesquieu como para Dobruschka, quien quería fundar una disciplina con pretensiones científicas al- a la que llamó arte social o arte social, con el fin de analizar los fenómenos sociales. Dobruschka escribe: la filosofía social, en el estado que se encuentra, no puede aún, en sentido estricto, llamarse ciencia. Solo tras la demostración exitosa del triángulo equilátero, las matemáticas se llevaron al nivel de la ciencia y a esta dignidad de un avance seguro y firme. Solo tras los felices descubrimientos de Galileo, Torricelli y Stahl, la física y la química comenzaban a merecer el nombre de ciencia, lo que abrió un camino seguro para los siglos venideros. Al igual que las matemáticas, la física y la química, el arte social también debe determinar las leyes de causa y de efecto
de su objeto de estudio. Debe comprender la verdad que permanece oculta para la mayoría y que no tiene nada a ver con la opinión del individuo. En otras palabras, Dobruschka cree que el mundo social, al igual que el mundo natural, se rige por leyes y el mundo social, al igual que el mundo natural, puede estudiarse objetivamente utilizando la misma lógica de investigación y el mismo método. Se trata de una idea muy temprana que se adelanta a los supuestos de la sociología positivista. De manera casi idéntica, Auguste Comte, entonces el primer punto, Auguste Comte también afirma la necesidad de una metodología científica para lo que él denomina física social. En él, con el fin de comprender la realidad social. Aquí ya se aprecia una influencia temprana de Dobruschka en el pensamiento de Comte. Basta con comparar el pasaje de Dobruschka sobre el método científico del arte social que acabamos de citar con la considération philosophique sur les sciences sociales et le savant de Comte de 1825 para apreciar las similitudes entre ambos enfoques. Ahora cito Comte. Me limitaré aquí a decir, escribe Comte, que entiendo la física social como la ciencia cuyo objeto específico es el estudio de los fenómenos sociales, considerados con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos, es decir, que están sujetos a las leyes inmutables de la naturaleza, cuyo descubrimiento es el objetivo particular de su investigación. Ya lo ves, ¿no? Como es muy parecido. Él ha buscado de Moses Dobruschka. ¿Por qué quiere Dobruschka estudiar la realidad social? Para, para comprender mejor y descifrar las leyes de causas y efectos que explican la naturaleza y el comportamiento humanos, para responder a las preguntas sociológicas de siempre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo interactúa con los demás? ¿Por qué viven en sociedad? ¿Qué mantiene unida a la sociedad y que provoca su desintegración y desorganización? Estas leyes son los principios sobre los que Dobruschka pretende redactar la Constitución Universal. Son 70 principios. Estudia la sociedad, estudia los hombres y va a definir algunos 70 principios y estos son la base por una Constitución Universal. Esta sirve para la reconstrucción de la sociedad. Para ella, sin embargo, la vieja sociedad de la monarquía absolutista de Luis XVI debe ser desorganizada. Y aquí llegamos a la teoría de la desorganización y la reorganización de la sociedad, que hemos ya visto que el fundamento está en el pensamiento herético judío, que representa una innovación fundamental en la obra de Dobruschka. Dobruschka dice, oh sabios, que vuestra primera preocupación sea ahora derrocar, desorganizar el régimen artificial y de volvernos el sencillo régimen de la naturaleza desarrollado por una cultura sana. Existe, por tanto, una primera fase de la desorganización, una pars destruens, y una segunda fase de la reorganización, una pars construens, para construir una nueva sociedad democrática donde los seres humanos pueden ser felices. Esta teoría desarrollada por Dobruschka
fue retomada por Henri de Saint-Simon en su ensayo de la Organización de la Société Européenne de 1814 y fue después ampliada de Auguste Comte. Ahora cito Saint-Simon, que dice en su ensayo: la filosofía del siglo pasado fue revolucionaria. La del siglo XIX debe tener un carácter organizativo. El orden social se había desmoronado porque ya no se ajustaba a los dictados de esa era de la Ilustración. Os corresponde a vosotros crear un orden mejor. El cuerpo político está fracturado. Debéis tener la intención de restaurarlo. Y Comte dice en su ensayo, un sistema, estoy citando, un sistema social moribundo, un nuevo sistema que ha alcanzado en su plena madurez y tiende a consolidarse. Es el rasgo fundamental que le atribuye el curso general de la civilización en la era actual. Dos movimientos de naturaleza diferente caracterizan a la sociedad actual: desorganización, por un lado, la reorganización, por otro. La gran crisis de las naciones radica en la coexistencia de estas tendencias opuestas. Esto dice Auguste Comte, y ves cómo es que verdaderamente se basa en la obra de Dobruschka, pero nunca la cita. Para Dobruschka, la desorganización es un fenómeno históricamente documentado que se produce en épocas de cambio y revolución gracias a las personalidades extraordinarias capaces de cuestionar y transformar el orden del pasado. Comienza con la revolución filosófica de Sócrates, pasa al Cristo revolucionario de los evangelios y finalmente a Immanuel Kant, por quien Dobruschka siente un gran respeto y que había leído su obra. Tengo una letra. ¿Por qué habría que perturbar la sociedad de una monarquía absolutista? Por tres razones. Y aquí nuestro Dobruschka se convierte en un filósofo social y elabora una teoría crítica de la sociedad de la monarquía absolutista. De hecho, según Frank Fischbach, las tareas de la filosofía social siguen siendo diversas hoy en día e incluyen el diagnóstico de lo que está mal y así como la evaluación y la crítica del orden existente. Entonces, la filosofía social sirve para, uno, diagnosticar lo que es mal. Segundo, Bruschka, que falla en el régimen monárquico absolutista de Luis XVI, que estaba guillotinado el 21 de enero de 1793. El régimen no funcionaba porque se caracterizaba por lo que él llama mélange monstrueux. O patologías sociales, como lo expresó Axel Honneth hoy en día. ¿Y qué son estas mélanges monstruos, estas patologías sociales? Hay esencialmente tres patologías. La primera, la del régimen absolutista monárquico. La división de las personas según su clase social, lo que da lugar a que los individuos tengan derechos diferentes y desiguales. Segundo, el abuso generalizado de poder por parte de una minoría, una élite, sobre la mayoría de la población. Y tercero, la tiranía y la falta de preocupación por el bien común. La idea de que la ciencia puede y debe servir a la comunidad para lograr el orden político tiene profundas raíces en el pensamiento filosófico antiguo. Ya la encontramos en Platón,
quien imaginó una polis ideal en la que el poder político se ejercitó para reyes filósofos o filósofos aristocráticos. Esos filósofos deben proceder de una clase de élite cuyos miembros han sido cuidadosamente seleccionadas y educadas en un largo proceso de formación. Sus objetivos se centran por lo tanto exclusivamente en los intereses de la comunidad y el bien común. Como se puede ver, aquí también encontramos la cultura humanística y filosófica occidental que ha tenido una fuerte influencia en Dobrushka. Porque sostiene Dobrushka que podemos y debemos utilizar la ciencia para organizar la sociedad de nuestra forma. Porque la humanidad ha desarrollado su pensamiento pasando de la etapa teológica a la etapa metafísica y finalmente a la etapa científica, tres etapas. Y aquí estamos en una ley, la ley de las tres etapas que conocemos por Auguste Comte, no por Dobrushka, pero la escrita por primera vez Dobrushka. Dobrushka dice: en la antigüedad, estoy citando, en la antigüedad toda la tierra estaba sujeta a la soberanía de los dioses. La soberanía recaía en sus representantes. Todas las formas de gobierno eran teocráticas. Los reyes, los héroes, y todos aquellos que mandaban a un pueblo, fuera cual fuera su nombre, debían identificarse. Es cierto que cuando la legislación haya encontrado los sólidos cimientos de la naturaleza y aplique de manera perfecta la física, ya no necesitaremos la metafísica. En este sentido, podemos decir con Bacon: post veram invertam physicam nulla metafísica erit. Es decir, una vez que hayamos conocido la naturaleza y no deberíamos buscar más allá de ella. Fin de la cita. Si comparamos este pasaje de Dobrushka con lo que escribe Comte en su prospectus, se dice prácticamente el mismo. Yo cito ahora a Auguste Comte. Es propio de la naturaleza de la mente humana que toda rama de nuestro conocimiento debe pasar necesariamente por tres estados teóricos distintos y sucesivos: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y finalmente el estado científico o positivo. Si consideramos la política como una ciencia y le aplicamos las consideraciones anteriores, vemos que ya ha pasado por las dos primeras etapas y que ahora está lista para alcanzar la tercera, entonces la científica. Es exactamente lo que ha dicho Dobrushka. Bueno, vamos a ver un último punto. ¿Cuáles son me gustaría recordarles que Dobrushka define el ser humano como un ser vivo cuyos instintos son capaces de más alto desarrollo y la mayor perfección. El desarrollo de sus deseos materiales e intelectuales, la ampliación de sus posibilidades, la perfección de sí mismos, la perfectibilidad o perfectibilidad, y el libre uso de sus capacidades. Los seres humanos solo pueden alcanzar todas estas capacidades progresivas si viven en sociedad. Solo pueden alcanzar, si viven en sociedad según el principio de la mutualidad. Solo así pueden alcanzar la felicidad que anhelan. Pero, ¿qué factores e instituciones puede crear la nueva sociedad democrática para hacer felices a los seres humanos? En otras palabras, ¿cuáles son las determinantes sociales de la felicidad? Dice, primero, a nivel político, la felicidad es posible gracias a los regímenes democráticos, que se
en la libertad de derechos para todos los ciudadanos. Los regímenes despóticos, por el contrario, no garantizan el derecho a la igualdad y la libertad y se caracterizan por el abuso de poder de un grupo social sobre los demás. Los factores jurídicos que promueven la felicidad también permiten la aplicación y la realización de la Constitución Universal. Tercero punto, la educación. Es la Bildung en el sentido de Mendelssohn. Es un elemento crucial entre los determinantes culturales que aumentan el bienestar individual. Por otro lado, la falsa moralidad que se desvía de los principios básicos de la Constitución Universal impide el bienestar. A este respecto, Dobruschka cita el espíritu de las leyes del 1748 de Montesquieu, donde se afirma que para educarlos a los hijos es necesario que los padres sean cultos. En la intención prestada a la transmisión del conocimiento de una generación a otra, se percibe también la influencia del mundo y de la cultura judía, del que procede nuestro autor, según el principio Midor Ledor de una generación a la otra. Segundo Bruschka, los padres, escriben así en la filosofía social, padre y madre, ¿eh? No solamente es el padre, sino también padre y madre, tienen la tarea de orientar y controlar la formación de los hijos, indicándoles que es conveniente leer y que, por el contrario, deberían evitar. Es deseable que conozcan el contenido de la Constitución Universal que representa una educación social. Es deseable que conozcan el contenido de la Constitución que tienen que evitar los ensayos pseudofilosóficos hipócritas sobre la moralidad. Eh, esto, Dobruschka dice, padres y madres, quitad de las manos de vuestros hijos estas tonterías eruditas y nocivas. Casi todos estos libros están llenos de enredos y contradicciones de verdaderas y fábula de luz y oscuridad. El libro del que deben alimentarse los hijos es la Constitución Universal. Por último, Dobruschka no niega que existe una relación entre felicidad y los recursos económicos y sociales. A diferencia de Montesquieu, no cree que la consecución de la felicidad sea un factor subjetivo que se encuentra en las creencias y actitudes del alma. La filosofía social aboga por una visión de la vida más hedonista y materialista. Para Dobruschka, la riqueza material y el lujo no son en absoluto censurables, ya que aumentan las sensaciones placenteras de la vida. Dobruschka tampoco creo que una redistribución justa de los recursos económicos pueda aumentar la felicidad. Por el contrario, podría suponer un obstáculo para los esfuerzos de todos por mejorar sus condiciones de vida. Pero, um, pero, ¿qué es en definitiva la felicidad? La mayor felicidad. ¿Cuál sería entonces la mayor felicidad del hombre? La esperanza. Es la esperanza la que le muestra al hombre un objetivo más lejano para aliviar los dolores del pasado y las inquietudes del presente mediante el disfrute de un futuro que aún no ha saboreado. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana Greco. Maravillosa conferencia, interesantísima. Seguramente va a haber preguntas.
Este, aprendimos mucho y nos mantuvimos durante toda la conferencia muy, muy atentos. Así que, si les parece bien, vamos a dar curso a las consultas. Antes de las consultas, o las preguntas, o las opiniones también de cada uno. Les comento a todos que vamos a continuar con este ciclo, que se abre este año, lo abre esta magnífica conferencia de la profesora Silvana Greco, que tuvimos el honor de escuchar. Y también las conferencias siempre van a ser gratuitas y libres. Por primera vez, luego de 5 años, vamos a abrir un canal para los que quieran colaborar monetariamente, porque como dice Dobrushka, la, la felicidad es también material. Entonces, después de 5 años de esta mitzvah intelectual, vamos a dar curso a la posibilidad de que los que quieran y puedan realizar algún tipo de aporte lo puedan hacer. Para eso nos constituimos, además de ser una cátedra de la universidad, en una asociación para poder recibir lo que ustedes quieran, vuestra sedaca. También la invito a Silvana. Silvana, te puedo llamar por tu nombre, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Si quieres también contar de tu fundación o las actividades este, por si alguno de nosotros este, pasa por Italia, Ah, contar las sí, actividades. sí, claro que sí. Sí, bueno, es una fundación y es en un palacio del, No nos del, merecemos menos ninguno de nosotros que un palacio. Bueno, y que hacemos muchas cosas, bueno, conciertos, organizamos conciertos también, pero organizamos muchos seminarios, conferencias también sobre el tema de la cultura judía. Y después también tenemos Conciertos de música. música, publicaciones, y también es un museo donde vivió Henri Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja, de la Cruz Roja internacional. Y después hacemos también, bueno, también organizamos muestras de arte, exposición de arte. Bueno, es un poco así la actividad, pero como tú sabes, vivo en Berlín, tengo también mi carrera académica, entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero tenemos Mucho. mucha gente que nos ayuda. Gracias, Silvana. Si te parece bien, Silvana, abrimos la rueda, el círculo de preguntas o opiniones. Bueno, s- tú señalaste el parentesco familiar de Dobrushka con Jacob Frank, ¿no? Sí, Y marcaste un aspecto que es el de la desorganización, el aspecto revolucionario, y lo relacionaste con el aspecto antinómico del pensamiento, ¿no? De Dobrushka. Y después hablaste de la masonería también, ¿no? Esto puede ser el eslabón perdido, el link perdido entre el pensamiento, entre la modernidad revolucionaria y la cábala y el pensamiento. Sería como un nexo, ¿no? En la historia de las ideas. sí. Entre... Sí, es decir, esto de la antinomía es verdaderamente es el idea de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi nació en el 1626 y fue el líder del, ¿no? del sabbataísmo.
sobre que Gershom Scholem ha escrito esta, es una obra muy, muy, muy famosa. Es decir, que la idea es que solamente se podría, la antinomía, es decir, esta transgresión de la ley judía, ¿no? De la halajá. Entonces, porque él, Shabbatai Tzvi, dice de él mismo que era el Mesías, era un falso Mesías, pero solamente con esta transgresión. Eso es un poco la idea también después. Después el Jacob Franks dice que él es el sucesor de Shabbatai Tzvi. Y Jacob Frank era el primo de la madre de Moses Dobruschka. Y también, bueno, vivió en Brünn, donde nació a Dobruschka, y por algunos meses, antes que Dobruschka se fue a Praga y después a Viena, se encontraron, la ha conocido. Era un movimiento herético particular, por ejemplo, um, es, tenía, bueno, muchos se convirtieron al catolicismo, pero en secreto continuaban la, esto, Ritos. los ritos, sí, sí, los ritos, la teoría, el pensamiento de Jacob Frank. Es muy importante, por ejemplo, daban un rol muy importante a la mujer. También la mujer podría leer lo que había escrito a Jacob Frank, y por eso al final que he leído, he dicho que para Dobruschka es muy importante que la educación que tienen que educar, la educación de los hijos y de las hijas a la Constitución universal, pero también él dice, nunca cita a una mujer en su obra, pero dices, padre y madre tienen que educar a sus hijos y entonces yo pienso también esto lo veo también que es un poco, ¿no? ¿Sabes? Esta tradición de este movimiento herético en este sentido. Sí, claramente eso también sí, el otro lado, la cultura judía mística, ¿no? De quien has dicho también. La Que profesora hacían Cayón, rituales muy, muy sí, particulares, ¿vale? la profesora Cayón tiene una pregunta, me parece, una demanda. Estás muteada, Irene. Sí, sí, me pueden escuchar, sí, bien. Sí, 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 gracias. Sí, yo tengo Sí, una sí. pregunta sobre el concepto del antinomismo de la ley, Sí. porque de lo que se ha dicho, por ejemplo, en la carta que Dobruschka envía a su hijo. Y parece que Dobruschka es bastante tiene respeto para la ley del Estado. Cuando él piensa una sociedad de armonía, de justicia, que tiene igualdad entre los miembros, parece que no quiera renunciar, no quiera abandonar al concepto de ley, pero esta ley no tiene un origen trascendente, no tiene un origen divina. Es la ley que los hombres mismos crean, establecen. Y me parece que en este caso hay una diferencia, una separación entre el sabatianismo y Dobruschka,
porque el sabatianismo de Shabbatai Tzvi es nihilista, es completamente nihilista. Hay una oposición radical a la moral. ¿Mm? Sabemos Justo. el libro de Scholem describe las costumbres de Shabbatai Tzvi, que eran no solamente opuestos a la halajá, sino que eran realmente libertinos, se podría decir, con un término que no es de la época, pero se podría decir así, con una libertad sexual extrema, con una falta de respeto para cualquier tipo de ley. Es un nichilismo, lo presenta así Scholem. Es un nichilismo religioso, lo define así Scholem, porque se construye como una oposición a la ley de la Biblia, la ley divina de la tradición judía. Entonces se queda la referencia a la religión, pero de manera de negarla. Entonces es un nihilismo religioso porque se queda una idea de lo que era la ley como oposición a la ley, ¿m? Pero es un nihilismo. Y aquí me parece que Dobrushka es bastante lejos, como él se no quiere abandonar a la ley del Estado. Y al contrario, me parece que como los jacobinos, los representantes de la Ilustración, quiere establecer una ley humana para que la sociedad se pueda construir sobre una base más sólida. Entonces, esta es mi primera pregunta que se refiere a una distinción entre Dobrushka y Shabbatai, Tzvi, ¿m? Con referencia a la ley. Me parece que tengan una actitud diferente. ¿M? Se queda la negación de la fuente religiosa, de la fuente que es Dios, la fuente divina. Estos lo abandonan los dos. Me parece que Shabbatai Tzvi y Dobrushka, los dos, no quieren mantener, conservar esta referencia a la tradición judía. Y aquí están de acuerdo, porque ya no hay una metafísica, ya no hay una religión para los dos, hay una negación de la trascendencia. Pero con referencia a la ley, me parece que tengan dos actitudes distintas. Entonces, esta es mi primera pregunta. La segunda, muy rápidamente, me parece que los sociólogos, Comte, Saint-Simon, eh, no, no, no se refieren a Dobrushka en sus escritos, no lo citan nunca. No hay referencias explícitas. Entonces yo me pregunto si no hay fuentes comunes de los dos. Mm, si la referencia no es directamente a Dobrushka, pero hay muchos temas que son comunes a Saint-Simon, a Comte y a Dobrushka, podría ser que eh, los tres pensadores tienen una referencia a fuentes, a escritos que ellos mismos, todos ellos, pueden considerar, habían leído. Por ejemplo, los materialistas de la cultura inglesa y francesa del siglo XVIII, Hobbes, que ya habla del mecanismo de la sociedad, de la ley de la naturaleza que tenemos que tomar en consideración también para el examen de la sociedad. ¿M? Hume, que pensaba que él también, que hay una sociedad, ¿m? Que se puede construir
sobre bases distintas de las antiguas tradicionales. Los materialistas franceses, Rousseau, la educación de los hijos que no es solamente para el padre, pero también para la mujer. El Emilio de Rousseau habla de esto. La crítica de la erudición, ¿eh? Y el tema de la educación a la sociedad. Entonces, mi impresión es que Comte y Saint-Simon no se refieren directamente a Dobrushka, pero es posible que se refieren a las mismas fuentes que el mismo Dobrushka había leído, que era todo este milieu materialista, empirista, y que, por cierto, era muy, en la época en que escribió Dobrushka, era cultura muy viva, era la cultura de la época, la más radical de la época. ¿Mm? Ya, gracias. Eh, Sí, muchas gracias Irene Jajón por estas muy importantes em, preguntas. Pero primero, sí, has dicho muy bien, es justamente, no son, es distinto. Bueno, él prende la idea de esta antonomía, no tanto en antonomía como un momento revolucionario que tiene que haber un momento de destrucción, como, ¿no? Él, porque está viviendo el régimen monárquico absolutista, se cayó y ahora es un momento de ruptura. Esto es es la comparación con esta tradición de Shabbatai Tzvi, del franquismo. Pero justamente para él, el segundo es por él, también lo dice en un paso al principio, que ahora tenemos que separar la religión y la política. Una separación es un poco, allí es muy cerca de Spinoza, es muy radical en este sentido. Pero justamente, como has dicho ustedes, tiene que después, no, es importante una nueva ley, ¿no? De organizar una nueva ley. ¿Y cómo es esta nueva ley? Ahora no es, como has dicho bien, no es algo que el orden que se justificaba con el divino, no una ley divina, sino una ley de los hombres, una ley que tiene que ser científica en el sentido que tiene que utilizar el método de la ciencia. Entonces, como la física y como la química, tiene que mirar, pensaban así, ahora claramente el pensiero positivo ha sido muchísimas críticas, pero a la época se pensaba que se podría mirar los fenómenos sociales como el físico o el químico mira su objeto de investigación. Entonces, llegar a comprender la sociedad, los seres humanos, su motivación, etcétera, y construir como de las leyes, ¿no? De causa y de efecto. Eso es la ley. Entonces, justamente, no es una ley divina, pero es son leyes, él dice, le llama Dobrushka principios. Sobre muchas cosas, estudia los seres humanos, cómo se relacionan, cómo son socializadas y muchas cosas. Y pone estas 70 leyes que pero son puestas del hombre, del seres humanos, son científicas en este sentido. Entonces,
Sí, solamente con ellas, será la base de la Constitución universal, se puede construir. Entonces, él no es nihilista en este sentido, porque construye, quiere construir con estas leyes, un nuevo orden, una nueva sociedad donde los seres humanos pueden ser felices. Entonces hay justamente, como has dicho ustedes, hay algo que se ve que hay una influencia de este franquismo, pero también es muy distinto exactamente en los puntos que has dicho. Por la segunda pregunta era sobre sí, así, bueno, es justo lo que dices también, él también Dobruschka cita a Hume, Comte, perdón, a Rousseau, Kant, Hobbes, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco la mía hipótesis, es que él ha escrito la filosofía social, pero como era un momento revolucionario, no ha puesto, cuando fue publicada, no ha puesto su nombre, no ha puesto su nombre, pero yo, como he dicho, ellos se han visto cuando era en el cárcel, se han hablado con Henri de Saint-Simon, y Henri de Saint-Simon era como el maestro de Auguste Comte. Y la filosofía social en este momento, después también unos 10 años después, se conocía. Se leía, bueno, él como primero Dobruschka empezó a escribir en alemán, pero después la escribió en francés. Bueno, es un francés que no es bueno, la ha escrito muy, muy rápidamente, no es un buen francés en este sentido. Pero un poco mi hipótesis, digo, porque lo que he leído son iguales, tan iguales. Todas las leyes que os he dicho de la ciencia, de las tres leyes, a mí parece que verdaderamente que han leído, pero no le han citado. ¿Por qué no lo han citado? Bueno, porque también uno ha estado guillotinado, bueno, para ellos era siempre, para ellos un hebreo. eh, entonces era muy fácil, es un poco mi hipótesis, que después han traído mucho de eso, pero no lo han citado. Es claro, son de acuerdo con ustedes, claramente son las ideas del tiempo, de la época, que claramente se puede formular en otro, eran se conocían. Pero esto que es verdaderamente esto que son demasiados similares. Yo digo, para mí han copiado. Eso es claramente un poco mi hipótesis, pero hay fundamento en lo que he escrito, lo que he tentado de escribir en mi libro. Gracias. Estoy silenciado. Muchas gracias, Silvana, y gracias, Irene. Tenemos un sociólogo en Frankfurt, Guillermo Atlas. Guillermo, como sociólogo, ¿quieres decir algo? Ya que estás en otra. No respecto a eso, sino simplemente retomando un poco lo que
Irene Cayón estaba planteando sobre la anomia del sabatismo y por otro lado la cosa tan conforme a las normas, ¿no? De este autor. Estaba pensando también en Jacob Frank cuando leí la famosa novela de Olga Tokarczuk, una novela de más de mil y pico de páginas, donde realmente, o sea, no solamente hay una oposición, una anomia a la halajá, y como también decíamos de Sabtai, y no solamente, digamos, lujurias y libertinaje, sino realmente, o sea, no hay ningún tipo de límite, es decir, es realmente es apocalíptico directamente. El Frank Clan con, Mason. con 100 mujeres y con así el estilo de esas sectas como Bhagwan, así realmente el mismo estilo, o sea que él con su poder podía influir, digamos, y de alguna manera también las adoctrinaba con su gran influencia por ese lado, ¿no? Es interesante cómo estas figuras, pero claro, pero también lo que decían, también es de Scholem, eso que, claro, esa anomia de alguna manera también va a influir en las ideas de la ilustración, influir, no sé si es la palabra, pero digamos, pero la ruptura, digamos, que tiene también algo que ver con la ilustración y con los nuevos movimientos. Es decir, eso por lo menos es lo que plantea Scholem. No sé si es así, pero por lo menos Scholem lo deja sentado en ese sentido. No, no, no. Eso solamente. Gracias. Gracias a vos, Guillermo. ¿Alguna pregunta o alguien quiere? Yo también agrego a lo que muy bien decía Guillermo y a lo que, bueno, voy a intervenir en este bellísimo diálogo entre Irene y Silvana, que tenemos diálogo de lujo. Bueno, y a lo que dijo recién Guillermo, la novela de Bashevis Singer, de Isaac Bashevis Singer, Satán en Goray, que en esa novela Bashevis Singer habla del movimiento franquista y de estas orgías, ¿no? Porque creo que eran Sí, cuestiones sí. de orgías. Y lo otro que también, a partir de lo que decía Silvana, es que bueno, esto también permitiría quizás pensar esa tradición revolucionaria, guión antinomista en el judaísmo, que está en declive. No, no es el momento hoy de esa tradición, pero que bueno, que hay toda una tradición que se reconoce como heredera, ¿no? Y que combina tradición, bueno, pienso en Jacob Taubes cuando habla del antinomismo y el pensamiento revolucionario. Y también lo que dice Irene, habría una fase destructiva, que está en la cábala, la destrucción, ¿no? Y una fase de restauración, ¿no? Que también es terminología teológica de la cábala y política, las dos, ¿no? Participan. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, hay estas distintas dimensiones, sí, la encontramos también en Dobruja. Es decir, tengo eso, él no, justamente como hemos dicho, para él es muy importante la ley, la transgresión en este sentido no, pero lo que se puede decir para Dobrushka es su crítica a la sociedad basándose a lo que él llama mélange monstrueux o patologías sociales, se basa sobre todo sobre el principio de la libertad. Para él es fundamental la libertad. La libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad. Eso es como primero lo que siente él. Solamente si hay la libertad se puede también construir después la igualdad y, bueno, no llama fraternidad, sino
Mm, la mutualidad, la mutualidad. En este sentido, se puede decir que hay un poco, bueno, se puede pensar un poco en la influencia, ¿no? Que, pero no una transgresión como la que ha construido Jacob Frank, después a Offenbach en su... No, no, esto en este sentido no. Yo creo que la luna se está poniendo sobre el Garda, ya es tarde, ya se refleja la luna en el Garda y también el Pomerillo en Roma, donde está Irene, así que yo creo que bueno, vamos terminando. Fue muy interesante, no quiero dejar de habilitar participaciones si hay alguien que quiere opinar o decir algo. Bueno, gracias de nuevo por traernos a esta figura que está muy bien. Tú le has dedicado un estudio que yo pienso que si no es de los pocos el único, ¿no? Como, ¿no? Enteramente dedicado a la figura. Así que gracias por poner, por echar luz sobre esta figura que realmente uno creo que pocos de nosotros estábamos tan familiarizados, ¿no? Y siempre es bueno esto, ¿no? También es una manera de redención, ¿no? De redimir, sacar de la oscuridad. Así que bueno, hoy iluminamos muchas veces. La verdad, como siempre, fue hermoso, fue un gran encuentro entre amigos, amici. Javerín, Compañi, lo que sea. Y la verdad que un hermoso diálogo y aprendimos mucho, estimada Silvana. Bueno, nos vamos a seguir viendo y a todos nos vemos en una próxima conferencia que les vamos a avisar y también le invitamos a Silvana si, Claro que le sí. invitamos ya no en su calidad de speaker, sino para disfrutar desde la sala. Bueno, Muchas eh, gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente un honor poder hablar de Moses Dobruschke, de su pensamiento. Y bueno, muchas ya gracias también. brindaremos todos en el Palacio, Sí, 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 cuando quieres. en el Garda. Siempre sí. Bueno, gracias, Bueno, gracias. Muchísimas A pronto. gracias, ¿eh? muchas gracias. Adiós. Chao, Adiós. chao. Chao.